Hola amigos y bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy vamos a hablar sobre cuánto cuesta vivir en una residencia aquí en Canadá y específicamente en un college. No sé cómo será vivir en una residencia universitaria ya que no he tenido esa experiencia, así que solamente nos vamos a enfocar en el tema del college. Primero vamos a hablar sobre qué incluye una residencia aquí en Canadá. Segundo, cuáles son las ventajas y desventajas. Y tercero, vamos a hablar también de los costos. Así que sin más ni más, comencemos. Las residencias por lo general se encuentran súper cerca de los colleges o universidades. Por ejemplo, el de St. Lawrence se encuentra prácticamente al frente. O sea, básicamente aquí está el college y aquí está la residencia. No tienes que caminar más de 10 minutos. En 3 segundos ya llegaste al college. También porque tienen distintos accesos. Entonces hay un acceso muy cerca a la residencia, por lo cual pues no te toma ni 2 minutos ingresar al college en caso lo requieras. Pero ¿qué cosa me incluye el college? ¿Qué es lo que me ofrece el college? El college tiene dos tipos de habitaciones. Uno es el single room y el segundo es el double room. Quiere decir de que si tú estás viniendo con algún familiar o con algún amigo o amiga, pueden ambos quedarse en una habitación de double room, o simplemente tú llenas un formulario con las características de tu roommate ideal y la residencia se va a encargar de hacerte match con alguien que se acomode a tus características. Todas las habitaciones vienen semi amuebladas, incluyen tu cama, escritorio, un kitchenette, un baño completo, tu closet, y en el caso de los double room te incluye una refrigeradora completa, y en el caso del single room es un mini frigobar. También te incluye lo que es el internet, todos los servicios, quiere decir agua, luz y electricidad, vigilancia las 24 horas. Solamente pueden ingresar las personas que viven en la residencia, ya que para ingresar nosotros escaneamos nuestro ID. Si tú deseas traer algún amigo a la residencia, lo puedes hacer. Sin embargo, esta persona va a tener que llenar un formulario al momento de su ingreso y también va a tener que firmar su salida. Si tú quieres tener un amigo que se quede a dormir contigo en tu habitación, tienes que llenar un formulario un día antes para que la residencia lo apruebe y, bueno, tu amigo o amiga pueda venir contigo a la residencia. Los overnight guests solo se pueden quedar 3 días en la residencia. Si tú estás en un single room, solo puedes tener un overnight guest y un guest. Y si estás en un double room, puedes tener 2 guests o 2 overnight guests, porque considera que son 2 personas viviendo en esa habitación. La residencia también ofrece facilidades para las personas que las necesiten. Por ejemplo, si tú eres una persona con alguna discapacidad y necesitas utilizar silla de ruedas o no puedes subir escaleras, te va a proveer habitaciones que se encuentran en el primer piso. También hay study areas donde tú puedes reunirte con tus amigos o simplemente para trabajar, pero por el momento se encuentran cerradas. No estoy muy segura si para septiembre las vuelvan a habilitar. Yo creería que sí, porque ya las cosas van a volverse un poco más presenciales que ahora. También tienes un kitchenette que tiene espacio para una microondas y algunos artículos que tú requieras para tu uso diario. Ojo que la microonda no incluye, quiere decir que tú te la tienes que conseguir, comprar o prestar. También tiene un detector de humo. También cuentas con un teléfono en el cual puedes hacer llamadas o comunicarte con la recepción si gustas. También la residencia tiene vending machines en caso quieras comprarte algún refresco o algún snack. También tiene un CIBC ATM en caso tú requieras efectivo, pero en realidad no es muy necesario porque acá todo es más que todo tarjetas de crédito o débito. También tienes una fotocopiadora en caso quieras imprimir algo, y también hay un laundry en el tercer piso. En el caso del laundry, lo que va a pasar es que el college te va a entregar una tarjeta recargable por 10, 20 y 30 dólares. El costo de una lavada es de 2 dólares y el costo de una secada es de $1.75. Quiere decir que tu lavada en total te sale $3.75. Ahora, considera que cuando tú recargues tu tarjeta para utilizarlo en el laundry, te van a cobrar los impuestos. Entonces, si bien las tarifas es de 10, 20 y 30 dólares, dependiendo de cuánto tú recargues, se te va a adicionar los taxes. Así que no es que solo vayas a pagar 10 dólares y ya, sino también tienes que incluir los impuestos. Y en todo lo que compres aquí en Canadá vas a tener que incluir los impuestos, por lo cual no te recomiendo que vayas con las justas, sino que siempre tengas dinerito extra. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de vivir en la residencia? Bueno,
Las ventajas de vivir en la residencia es que básicamente estás cerca del college, por lo cual no te tienes que movilizar tanto. Además tienes una variedad de buses los cuales puedes tomar y te van a dejar o a la espalda de la residencia o en el mismo college, lo cual lo hace muy conveniente, sobre todo si quieres hacer compras. Realmente no vas a tener que caminar mucho hasta el paradero y no vas a tener que salir ni media hora ni una hora antes para tomar tu bus. Por otro lado, el tema de la seguridad es muy importante y lo bueno es que la residencia te ofrece esa seguridad porque, como les comento, solo las personas que viven en la residencia pueden ingresar a las instalaciones. Además de ello, la residencia de tiempo en tiempo hace actividades donde te regalan comida, te regalan merchandising, incluso también hacen tours. Entonces tienen muchas actividades donde puedes conocer personas. Y otra de las ventajas es que ya te viene todo incluido, o sea que el agua, la luz y la electricidad más el aire acondicionado y heater ya viene incluido en el precio. Si bien la residencia tiene muchas ventajas, también tienen oportunidades en donde podrían mejorar, y en ese caso considero que deberían mejorar mucho en el tema de la alimentación, en qué cosas se le ofrece a los alumnos para comer. Por ejemplo, antes habían 5 estaciones, de las cuales solamente 2 están abiertas: Pita Pit y el Grill. En el Pita Pit ustedes pueden comprar wraps que son considerados saludables y también ensaladas. Y en la estación del Grill, pues básicamente todo es fritura, hamburguesas y wraps, pero no tan saludables como los de Pita Pit. Ahora, si ustedes tienen algún tipo de alimentación, algún tipo de dieta, si son veganos, vegetarianos o si sufren de gluten, no van a poder encontrar mucha variedad para comer en la cafetería. Y lamentablemente no hay forma de que ustedes puedan obviar el plan de alimentación porque es obligatorio. Viene ya incluido en el precio de la residencia. Por otro lado, tienes gastos adicionales que no están contemplados. Uno de ellos viene a ser la lavandería y lo otro vienen a ser alimentos adicionales. ¿Por qué? Tengan en cuenta de que durante los breaks, vacaciones y festividades importantes en Canadá, la cafetería permanece cerrada. Entonces la única forma en la cual ustedes pueden obtener comida es o van días previos y compran la mayor cantidad de comida que pueden y la guardan en la refrigeradora, o ir al supermercado más cercano y adquirir algunos insumos. Lamentablemente durante el winter break es más complicado poder guardar toda esa comida ya preparada que han comprado en la cafetería. Ahora, la mayoría de personas que viven aquí tienen alrededor de 17 años. Y como lo mencioné en algún otro video, si ustedes son personas que quizás no están en esa etapa o ya pasaron esa etapa, probablemente la residencia no sea el mejor lugar para ustedes porque, como sabrán, el ruido aquí se filtra y ya ha habido ocasiones donde han habido peleas, muchos disturbios, incluso hay días donde ponen la música a todo volumen, pero es parte de vivir en una residencia y sobre todo es parte de vivir con gente muy joven que todavía está en ese proceso y en esa etapa de exploración. Ahora, yo como estudiante, ¿qué es lo que puedo traer? ¿Qué es lo que la residencia me permite traer? Bueno, básicamente todos tus artículos de aseo. También tienen que traer su detergente y su canasta de ropa sucia. Consideren que aquí en la lavandería no existe una máquina dispensadora de detergentes o de suavizantes, por lo que si se les acaba o no tienen, van a tener que ir al supermercado más cercano. Aquí va un tip bastante interesante que no sé si lo hagan este año también, pero en septiembre yo recibí una canasta como estudiante internacional donde ya me venía un cesto de ropa sucia. Entonces se los comento para que quizás esperen un poquito más de tiempo antes de comprar canasta de ropa sucia, porque lo más probable es que el departamento internacional les hagan un paquete y les entreguen cosas que van a utilizar. Por ejemplo, también me dieron una almohada, me dieron también fundas, etcétera, etcétera. Entonces, para que lo tengan en cuenta, también necesitan un pote de basura. Eso no se los da el college tampoco. Pueden traer cooking appliance, pero aquí va un pero, y un pero bastante gigante, porque no pueden tener cocina como ya se los mencioné, pero sí pueden tener lo que es microondas, hervidoras, pueden tener estos indoor grill para hacer sándwiches, una olla arrocera. La verdad es que la olla arrocera, amigos, me ha salvado de muchas cosas. He preparado sopa, he hecho lentejas, he hecho de todo ahí y no he tenido ningún problema, ni he incendiado nada, ni el humo se ha salido. No, o sea, si pueden conseguirse una mini olla arrocera o si quieren una grande, como quieran,
sí se las recomiendo bastante. También tienen que traer sus platos, sus vasos, que eso también el Departamento Internacional se los regala en su paquete de bienvenida en caso se los entreguen. Algo que también tienen que tener en cuenta es que a pesar que les den un closet, este closet no viene con colgadores, así que ustedes también tienen que traer sus colgadores o comprarlos. Y sus artículos de limpieza, aspiradoras, trapeador, lo que quieran. La verdad, lo que ustedes utilicen para limpiar lo van a tener que traer ustedes, y consideren de que el piso aquí es mitad alfombra y mitad melamina, entonces sí necesitan, digamos, una aspiradora para poder pasar en la zona de la alfombra. Ahora pasamos a qué es lo que no podemos traer, qué es lo que no está permitido traer aquí a la residencia. Bueno, como ya les comenté, no pueden traer su cocina ni a gas ni eléctrica, nada, no lo pueden traer, no la traigan, no se atrevan a traerlo, porque si ocasionan un accidente, pues ya saben las consecuencias que puede ocurrir. Tampoco pueden tener ni velas ni inciensos, nuevamente por el tema también de la alarma contra incendios y porque pueden ocasionar un accidente. Los deep fryers ni los indoor barbecues pueden traer. Y bueno, no pueden traer drogas, cannabis, aunque acá es legal el cannabis, dentro de la residencia no se puede. Tampoco pueden traer armas. Tampoco pueden traer animales, a menos que sean animales de servicio, eso sí está permitido, pero animales, digamos, domésticos, como para simplemente tenerlos ahí, tampoco, y además el espacio no lo da. Yo creo que el animal sufriría más si es que está viviendo aquí con ustedes, a que si está viviendo en un espacio más grande y más amplio. Así que tengan en cuenta eso en caso quieran venir con sus mascotas. La residencia probablemente no sea el mejor lugar para ustedes. Aquí les voy a dejar la lista completa de las cosas que pueden y no pueden traer. Y ahora vamos a pasar con la lista de precios. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es? ¿Cuánto me va a costar vivir aquí? Cuando ustedes cierran contrato con la residencia, van a tener que hacer un primer pago de $250, y eso es básicamente para reservar su dormitorio. Para el single room, la primera tarifa que tenemos es de $3,877 más tu plan de alimentación de $850. En total te saldrían unos $4,727. La segunda tarifa es de $3,877 más tu plan de alimentación de $1,000 y te da un total de $4,877. Ahora se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué en uno me obligan a pagar $1,000 y en el otro $850? Básicamente porque si pagas el de $1,000 vas a estar exento de taxes. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo te compras una hamburguesa a $20, solo pagarías $20 por la hamburguesa. En cambio, si tienes el plan de alimentación de $850, pagarías, supongamos, $22 porque se te están incluyendo los taxes. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora vamos con la tarifa de los double room, que es básicamente similar. Tienen que hacer el pago de $3,389 más $850, que es el plan de alimentación, y la segunda tarifa es nuevamente $3,389 más $1,000 por tu plan de alimentación. Estos precios que les he dado es por el primer semestre. Ojo, primer semestre académico. Luego, en el segundo semestre académico, tienen que realizar nuevamente el pago y son las mismas tarifas que les mencioné. Estos precios son del año pasado. No sé si este año los precios suban o bajen. Eso va a depender del college y ustedes básicamente se van a tener que comunicar con el departamento de la residencia para saber cuáles son los precios finales. Pero más o menos para que se den una idea de cuánto es lo que ustedes necesitarían para poder vivir aquí. Ahora, tengan en cuenta de que si ustedes pagan los $250 para la reserva de una habitación y al final por A o B ustedes deciden vivir en otro lado, no importa, solo pierden esos $250 y no hay problema. Sin embargo, si ustedes ya han hecho el primer pago del semestre académico para quedarse a vivir a la residencia, la única forma que ustedes pueden recibir un reembolso es si ustedes se retiran del college. Ellos no devuelven el dinero si es que no te gustó, si es que no fue lo que esperaste, si es que por ahí y alguien te ofreció una mejor tarifa, no. Una vez que tú realizas el primer pago en la residencia por el primer semestre académico, ya no hay marcha atrás. Así que ténganlo en cuenta porque están firmando un contrato por 8 meses, entonces tienen que cumplir ese contrato de 8 meses. Si por A o B al final de su contrato, porque recuerden que ustedes solo se quedan en la residencia hasta que termine su segundo semestre académico, que más o menos es a finales de abril. Si ustedes no consiguen
un lugar donde quedarse, pueden extender su estancia y les sale más económico porque las tarifas de verano son más baratas. Si mal no recuerdo, por día te cobran $30, pero si tú alquilas por mes te costaría un aproximado de $450. No tengo ahorita el número exacto, pero es muchísimo más económico vivir en verano que vivir durante el semestre regular que empieza en septiembre hasta abril. Eso es para que lo tengan en cuenta en caso que no encuentren un lugar donde vivir, porque la verdad es que encontrar lugar donde vivir aquí en Canadá es súper complicado, es muy difícil y muy tedioso, así que tienen esa opción en caso no lleguen a conseguir, pueden extender su estancia aquí en la residencia y pues hasta que ya consigan. Así que bueno, ¿vale o no vale la pena vivir en la residencia? La verdad es que va a depender de cada uno, de cuáles son los objetivos de cada uno, cuál es la personalidad de cada uno. Personalmente a mí me hubiese gustado vivir en la residencia quizás en otra etapa de mi vida, cuando era más joven probablemente, porque ahorita pues estoy enfocada en otras cosas, que es básicamente mi estudio y el trabajo, por lo que no lo he disfrutado tanto como probablemente lo hubiese disfrutado hace unos años atrás. Pero obviamente eso va a ser completamente distinto para cada persona. Ustedes decidan si es que les conviene o no vivir en la residencia. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si algo no les quedó claro o si tienen más dudas sobre la residencia, déjenme en los comentarios y yo con todo gusto se los respondo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.